Bienvenidos, mi nombre es Esteban Ferriol, yo soy gerente comercial de la empresa Nuthost. Bueno, para quienes no conocen a la empresa, somos una empresa que da servicios de web hosting y servicios de infraestructura en la nube. Estamos hace casi 18 años, en febrero cumplimos 18 años trabajando en esto. Y bueno, la idea de hoy un poquito es acercar conocimiento a través de una serie de webinars que estamos brindando sin costo de distintas temáticas. Seguramente los invitaremos también a las próximas exposiciones, entre las que va a participar Alexis y algunas otras personas. Bueno, Alexis, quien va a dar hoy un poco la charla y va a llevar adelante el tema, es consultor especializado en marketing digital, y hoy puntualmente lo que vamos a estar viendo es cómo optimizar el sitio web para SEO. Algo tan importante y a veces muy ajeno a todos y a veces se encara con cierto miedo, pero no es ninguna complicación y es bastante simple una vez que uno entiende la dinámica. Bueno, lo único que les voy a pedir es que mantengan los micrófonos apagados, más que nada para que la charla se pueda llevar a cabo en forma correcta. Y bueno, después seguramente daremos espacios para hacer alguna consulta. De todos modos, a través de la charla, las consultas que quieren ir volcando en el chat que está a la derecha de la pantalla, bueno, la pueden ir volcando. Alexis, sobre todo que va a dar la charla, o yo, se las podremos ir evacuando. Y bueno, dicha esta breve introducción, lo dejo todo en manos de Alexis, que es quien tiene conocimiento sobre el tema. Bueno, gracias, Esteban. Chequeo que se escuche bien el audio y que las imágenes estén bien. Decime y arrancamos. Por acá todo bien, por acá todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, la idea de ahora es ver un poco cómo optimizar una página web, tu sitio web para SEO. Entonces, vamos a comenzar con algo básico, que es entender qué es el SEO. Es la abreviación de Search Engine Optimization, es decir, optimización para motores de búsqueda. En este caso, el motor de búsqueda principal hoy es Google, con más del 90% del mercado, así que podemos hablar de motores de búsqueda como sinónimo de Google. Y el SEO es un conjunto de técnicas y herramientas que sirven para optimizar las páginas web y hacerlas visibles en Google, ¿no? O rankear, como se dice, tener las mejores posiciones cuando alguien efectúa una búsqueda en concreto. Entonces, el SEO ayuda a los motores de búsqueda, como a Google, a entender dos cosas: sobre qué trata cada página web y si es o no útil para los usuarios, que son en definitiva los que están buscando algo en el buscador, ¿verdad? Entonces, es importante esto, saber de qué trata tu página y si es útil o no para la gente que está tratando de encontrar algo similar a lo tuyo o a lo que estás. Alexis, estás muteado. No sé qué pasó. A ver, ¿ahí se escucha? Ahí va, ahí va. Vamos de nuevo, entonces, porque no sé nada. Se escuchó, la introducción estuvo bien, se perdió lo último nomás. Bueno, entonces vamos a retomar desde acá. ¿Ahí está bien la pantalla y el sonido? Sí. Perfecto. Bueno, entonces el SEO, como decía, ayuda a los motores de búsqueda, como a Google, a entender sobre qué trata cada página y si es útil o no para los usuarios que están buscando algo. Y es importante tener en cuenta esto, que es lo de autoridad y relevancia, ¿no? Siempre Google se va a fijar en la autoridad, la popularidad de una página web y la relevancia, es la relación que tiene frente a una búsqueda. Una página. Ahí tendrían algún micrófono, si pueden mutearlos. Sí, les pido por favor si pueden mutear los micrófonos. Ahí está. Ahí estamos.
Entonces siempre es importante esto, la popularidad de una página y la relación que tiene una página frente a una búsqueda dada, que es la relevancia, es decir, si el usuario va a encontrar en concreto lo que está buscando. Y quiero hacer una salvedad que es importante. Hay 3 factores que Google tiene en cuenta para posicionar en un sitio. Entre otras cosas, hay muchos factores en realidad, pero los más importantes son estos 3. El primero es la construcción de una web. Google lo que quiere es mostrarle al público lo mejor que pueda cuando un usuario realiza una búsqueda. Por eso le va a mostrar la mejor página, la que tiene más contenido, información, mejor diseño, etc. No quiere resultados de mala calidad, porque Google en este caso es quien está perjudicándose o no frente al usuario cuando alguien realiza una búsqueda. Si yo, por ejemplo, estoy buscando algo y las primeras páginas que me devuelve Google son de mala calidad o no estoy encontrando en concreto lo que yo busqué, voy a yo pensar como usuario. No sé si ustedes me escuchan, pero yo no escucho. ¿Se está escuchando? Yo escucho bien, ¿eh? A mí me pasa igual, yo no lo escucho al señor Soco. Por acá se escucha bien. Se escucha perfecto. Por acá lo escucho bien. Bueno, entonces debe ser la persona que dijo debe tener algún problema de audio. Sí, veo que la mayoría está escuchando bien. Bien, vuelvo a compartir pantalla. ¿Se está viendo? Perfecto. Bien. Sí. Lo que quiero decir, retomando, es esto. Google lo que quiere es mostrarle al usuario la mejor página. Por eso las páginas que pone primero son las que mejor contenido, información y diseño brinda. Entonces, la construcción de una web es muy importante a la hora de cómo Google rankea a una página, porque no quiere resultados de mala calidad. Entonces, la construcción de la web es uno de los factores esenciales. El segundo, la antigüedad. Cuanto más años tenga una web, mejor se va a posicionar con respecto a una web más nueva, siempre en similar de calidad, ¿no? Aunque sean las 2 páginas de calidad similar, va a privilegiar la experiencia. Entonces, si una página tiene poco tiempo de vida, fue creada hace poco tiempo, hay que tener paciencia. Normalmente Google tarda 2 o 3 meses en reconocer que hay una página nueva y empezar a mostrarla en su buscador. Entonces, tengamos en cuenta esto cuando armamos una web y no pensemos que en un par de meses ya va a estar rankeada en los primeros lugares. Esto es casi imposible. La antigüedad es un factor que pesa también a la hora de posicionar una página. Y el tercero, el tema de las visitas. Google tiende a posicionar más a una página con más visitas que a otra con menos visitas, siempre hablando de una relación similar de calidad de la web, ¿no? Por eso siempre es bueno realizar alguna acción publicitaria dentro de la estrategia de marketing digital, desde o redes sociales o desde anuncios pagos en el propio Google como ads, para enviar tráfico a la web. Porque, ¿qué quiere decir? Los robots de Google creen que si una página tiene muchas visitas, es una página que a la gente le agrada. Entonces va a privilegiar a la página que tiene más visitas que a la que tiene menos visitas. Esa es la relación que se crea entre los robots y, obviamente, cuando el buscador después nos devuelve. Entonces son los 3 factores importantes. Construcción de la web, que sea una web muy buena en cuanto a su construcción, a su información, etcétera. La antigüedad, privilegiamos entonces, como decíamos, que una web antigua va a tener mejores posiciones que una web más nueva. Y las visitas. Las web con más visitas van a posicionarse mejor que la competencia que tiene menos visitas. Esto es a nivel general, siempre puede haber obviamente alguna excepción, pero la regla parte de esto. Por lo tanto, el SEO es un trabajo siempre a mediano y largo plazo. Si ustedes consultan a alguien y les dice, te voy a posicionar tu página en el primer resultado de búsqueda en una semana o en un mes, les está mintiendo. El SEO es un trabajo de hormiga, si podemos llamarlo de esta manera, ¿no? El posicionamiento de una página siempre va a depender de
Ahora vamos a ver los factores, pero quiero decir que la construcción de la web, que esté bien optimizada y que se agregue contenido constante, que la gente la vaya viendo, es algo que se va renovando constantemente. Eso va a influir siempre luego en los resultados de búsqueda. ¿Qué necesitamos si yo tengo una página y quiero hacer SEO? Bueno, para mí hay tres cosas fundamentales, que es un auditor o consultor, que básicamente es a lo que yo me dedico, porque es la persona que va a fijarse en concreto qué le falta a la página, dónde hay que colocar las palabras claves, que ahora vamos a ver, la estrategia de contenido, etcétera. La segunda es un programador o un diseñador, es la persona que tal vez nos construyó la página y tenga nociones técnicas para hacerle los arreglos convenientes que haya que realizarle. Y la tercera es una persona o varias personas, de acuerdo al tamaño o el volumen de la empresa o del negocio, que realicen el contenido, ¿no? Son las personas que escriben los textos en la web, que tal vez escriben los artículos para el blog, o las personas que escriben las metadescripciones y los títulos en cada página. Entonces, creo que estas tres herramientas, digamos, específicas, un auditor, un programador y alguien que se encargue del contenido, son las tres patas fundamentales para realizar un buen diagnóstico y una buena estrategia si queremos empezar a hacer SEO, es decir, si queremos que nuestra página empiece a posicionarse mejor en Google. Bien. Una web le tiene que responder 4 preguntas al usuario en concreto. O sea, el usuario tiene que, al entrar a una web, ver respondida a estas 4 preguntas. ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Quién sos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué vos y no otro? Es decir, si alguien entró a tu página, ¿cómo me vas a solucionar lo que estoy buscando? Eso es primordial. Entonces, la información de lo que uno brinda es primordial en este caso. ¿Quién sos? Obviamente, tratar de brevemente decir nuestro expertise, nuestra experiencia, etcétera. El usuario va a preguntar qué tengo que hacer. Aquí es cuando hablamos de que hoy el usuario quiere las cosas simples. No quiere que si quiere comprar algo, por ejemplo, en una web o una tienda, que lo envíen a una dirección, después a otra, después hacer 5 pasos para pagar un producto. En realidad lo que quiere es hacerlo, si quiere algo, lo vio, tiene el botón de comprar y hacerlo lo más simple posible con los menos pasos posibles. Entonces, esto es importante también, la facilidad con la que uno le da al usuario la posibilidad de realizar sus acciones. Piensen siempre en su página web para un usuario de 70 años que tiene muy poco conocimiento en Internet y hoy recién se está familiarizando con la tecnología. Bueno, ese sería tal vez el target a apuntar en cuanto a la facilidad, ¿no? Me refiero. ¿Y por qué vos y no otro? ¿Qué diferenciación o qué le estamos dando que no le esté dando la competencia? Bueno, ahí está el diferencial que siempre, ¿no? En marketing hablamos que es un valor preponderante. Entonces, estas 4 preguntas son importantes que el usuario, al llegar a una web, pueda verlas respondidas por la propia página web de la propia empresa o negocio. ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Quién sos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué te tengo que elegir a vos y no a la competencia? Esta presentación se las voy a enviar, así que estén tranquilos que no va a haber problema con eso. Bien, seguimos. Tener el sitio seguro hoy es muy importante. Las páginas que no tengan HTTPS, Google las marca como no seguras. Si ustedes escriben la dirección en la barra de direcciones, la URL, y tienen HTTP y no HTTPS, Google las marca como no seguras. Y es un factor que Google también considera a la hora de posicionar. Desde 2017, hace 3 años más o menos, marca a las páginas HTTP como potencialmente inseguras. ¿Esto cómo se hace? Se hace con los cambios, los realiza el hosting que uno tiene contratado. Se le dice al hosting, mira, necesito que ahora sea HTTPS y que me salga como sitio seguro y no como salía hasta ahora sin la S final. Entonces es importante tener en cuenta eso para el que no lo tiene como sitio seguro. Alexis, te hago acá un breve paréntesis. En realidad, para los que ya son clientes,
aviso que ya lo tienen porque forma parte del servicio que nosotros damos. Así que no es algo que tengan que solicitar. Perfecto. Sí, algunos hosting, ¿qué quiero decir con esto? Actualmente, en general, sí aparece la S, pero el que tenga una página hace 4 o 5 años tal vez no lo cambió, no lo modificó, y si necesita, digamos, modificarlo, tiene que ir al hosting, ¿no? A eso iba. Seguimos. Entonces, hay 4 factores importantes en lo que es SEO. Y les voy a marcar los 4 y después vamos a desarrollar estos 4. SEO on-page. ¿Qué quiere decir on-page? Lo que hay que trabajar dentro de la página. Lo primero son la corrección de errores técnicos que haya, que seguramente siempre va a haber por X motivo. Entonces, la corrección de errores técnicos es el primer factor. Segundo, de SEO on-page, la optimización de las páginas. O sea, que cada página esté bien optimizada, que no haya errores, que los títulos, la metadescripción, las palabras claves, el texto en la página estén bien desarrolladas. Esto es importante también como segundo factor. El tercero que seguimos on-page es la estrategia de contenido. Es decir, el contenido que nosotros brindamos tiene que ser original, no tenemos que copiarle a nadie, porque además si copiamos, Google se da cuenta. Por eso es muy importante también el estudio de las palabras claves que ahora vamos a ver. Y finalmente el cuarto paso es el off-page, es decir, todo lo que nosotros vamos a hacer para que la página se conozca, ¿no? Entonces, estamos hablando de la promoción, de cómo la vamos a divulgar, a quién se la vamos a mostrar, el contenido que realizamos, y el link building, que es que otras páginas te enlacen a la tuya, que eso se llama link building, la construcción de enlaces, y básicamente es eso, que otras páginas te nombren. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar estas 4 partes. Bien, pasemos a la primera, SEO on-page, corrección de errores técnicos. ¿Cuáles pueden ser? A ver, les marqué algunas, pueden ser más, pero por ejemplo tenemos que saber si el robots.txt o el sitemap, que son, digamos, lo que Google después va a recorrer las páginas, los robots de Google la van a rastrear y van a saber que existe una nueva página, etcétera, tienen que estar bien optimizados. Robots.txt y sitemap son muy importantes para que Google encuentre nuestra página. Si tenemos una página 404, que es la página de error, si no la tenemos que crear. Hoy muchas veces hay URLs o direcciones viejas que ya no existen más y hay mucha gente que cliquea y debemos decirle a esta página no existe más, volvé a la home. Hay que crear una página 404 de error. Redirecciones 301, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces Google, cuando tenemos www. Y la dirección o sin la www, digamos, puede creer que son 2 páginas diferentes y cree que el contenido es duplicado. Y cuando el contenido es duplicado, Google te penaliza. Entonces, las redirecciones 301 hay que tenerlas bien configuradas. Ya le digo, todo esto es una parte técnica y aquí tiene que tener la mano el programador, que es el que sabe cómo codificar todo este tipo de cosas. Velocidad de la página es muy importante también. Hoy Google quiere que la página sea rápida, y los usuarios también, ¿verdad? Nadie quiere esperar ni 10 segundos para que la página se cargue. La velocidad de la página tiene que estar muy bien optimizada y generalmente cuando una página es lenta es por el tema de las imágenes. Las imágenes muy pesadas relentean mucho una página web. Y después las URLs, como le decía, que todas las URLs funcionen, que no estén rotas, sobre todo en páginas de muchas direcciones o URLs. Esto básicamente son las correcciones de errores técnicos, que es lo primordial que debemos hacer para empezar a optimizar mejor el sitio. Pasemos al segundo punto, que, bueno, a lo que voy. ¿Qué herramientas podemos tener en este primer punto para corregir esto? Hay varias. Hay una gratuita que se llama SEO Site Checkup, que ahí les dejo la dirección, que básicamente es en inglés y nos devuelve, cuando nosotros escribimos, ponemos nuestra dirección, nuestra página web, nos devuelve todo lo que tiene y todo lo que le falta. Es bastante completa siendo gratuita. Estas herramientas, ya les digo, lo que es gratuito
les va a dar hasta cierto punto, ¿no? Siempre cuando una herramienta es gratuita, después te va a decir, si querés un poco más, tenés que pagar, ¿no? Este sistema freemium, como se llama, que te regalo, pero si querés algo más te lo tenés que pagar. Bien, pero es una buena herramienta para el que no dispone de mucho presupuesto. Otra herramienta de pago ya es SEMrush, que para mí es la mejor de todas. Lo que pasa es que SEMrush es cara, cuesta alrededor de $100 por mes, entonces no es una herramienta barata, pero bueno, para que ahora vamos a ver algunas funcionalidades, pero es la más completa a mi entender. Hay una avanzada que se llama Screaming Frog, que es en realidad esto hay que instalarlo en la máquina, no es una herramienta online, no es una página web, pero rastrea muy bien todas las URLs que están rotas, o sea, te tira cuáles son los errores. Esta ya más avanzada para páginas muy grandes que tienen muchas URLs antiguas y quieren, por ejemplo, eliminar, es una muy buena herramienta. Y después tenemos otra herramienta que es, Esteban después le va a comentar un poco, que es MarketGo, que es una herramienta también de análisis de una auditoría automatizada de SEO, donde también te muestra todo lo que tiene la página y lo que le falta. Bien. Por ejemplo, SEMrush, les decía, nosotros en SEMrush, si pueden ver al costado izquierdo, para mí, que investiga muchísimas cosas. Obviamente en la versión de pago, ya les digo, pero podemos ver el análisis del tráfico, la investigación orgánica, cuál es la brecha de palabras clave, cuáles son las palabras clave que posiciona la competencia, cómo está mi página con respecto a diferentes palabras claves en el ranking de Google, te hace un análisis de los backlinks, es decir, de todas las páginas que te están mencionando. Digamos, SEMrush para mí es la más completa de todas y bueno, el que luego después estará en cada uno ver si la toma o no, pero es más que nada para mostrarle que hay herramientas muy completas donde se puede obtener mucha información para luego ponerla en práctica en nuestro sitio. Sobre todo, ya les digo, SEMrush es importante cuando nos muestra cómo nuestra competencia está parada en cuanto a cómo posiciona mejor diferentes palabras clave, ¿no? Esto también es importante, como en este caso, entre comillas, robarle ciertas palabras claves a la competencia y tratar de competir con la nuestra en los resultados de búsqueda de Google. Otra cosa es importante, no olvidar someter el sitio a la página web a la Search Console. La Search Console es una herramienta gratuita que nos da Google, donde nosotros incluimos el sitio ahí y nos hace un rastreo importante de la indexación de una página web, la optimización, si hay errores técnicos que corregir, etc. No olvidemos que hay muchas herramientas gratuitas de Google que nos pueden ayudar a hacer muy buen SEO o una muy buena optimización de las páginas y de los errores que podemos tener dentro de las páginas. Entonces, el que no tiene el sitio en Search Console, que ya lo vaya incluyendo, es algo muy simple de hacer. Y obviamente Analytics, seguramente acá el que maneja las páginas web tienen Analytics incluida, ¿no? Y se fijan, pero para los que son más novatos, no dejen de visitar periódicamente Analytics de Google, que es otra herramienta gratuita que nos da, donde ahí nos da toda la información sobre el público que ingresa a la página, ¿no? Analiza cuál es tu audiencia, de dónde viene, qué edad tiene, qué páginas visitó más, cuál es el comportamiento, cuántos segundos o minutos se queda en cada página, si tenemos una tienda, las conversiones que se llevan a cabo en un sitio web. Bueno, Analytics es lo primordial para analizar a nuestra audiencia y obviamente siempre hay que echarle un ojo porque muchas veces no sabemos cosas que solamente Analytics nos las va a mostrar. Es decir, como por ejemplo, si nosotros tenemos una página en concreto y vemos que en esa página en concreto se está metiendo mucho público de una determinada ciudad, tenemos que ver por qué está pasando eso. Y si vemos que una página en concreto o un producto lo ve mucha más gente de una ciudad o de un país, después podemos hacer alguna acción en concreto publicitaria, tal vez en redes sociales, apuntando directamente a
a esas personas de esa ciudad o de ese país, ¿no? Entonces, analizar, valga la redundancia, analytics es primordial cuando tenemos una página web. Bien, entonces, la segunda parte del SEO off-page es la optimización de las páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada página web tiene que tener su título, digamos, su título en concreto, su metadescripción, es decir, no puede haber dos títulos iguales o dos metadescripciones iguales en dos diferentes URLs. Cada página del sitio tiene que tener su título en concreto, su metadescripción en concreto y obviamente optimizado con las palabras claves que nosotros queremos posicionar. Y también es muy importante el texto dentro de la web. No olvidemos que hoy Google privilegia el contenido. Cuanto más contenido de texto brindemos en las páginas, mejor va a ser. Una página web con poca densidad de texto va a ser menos posicionada por Google, porque la va a notar que está algo, digamos, alicaída. Entonces, tengan en cuenta también esto, que hoy el factor texto es muy importante, más allá de si tengan un blog o no, ¿no? Digamos, siempre hablando del texto dentro de una página web. Entonces, por ejemplo, en estas herramientas, voy a decir, ¿cuáles son las herramientas? Es un trabajo más de ojo, no es todo automatizado. Cada página debe contener, como decía, su propia metadescripción y su propio título, y esto es algo que tenemos que ver a ojo y a redactarlo nosotros o quien lo haga, pero, digamos, hay que ponerse a trabajar. Les pongo el ejemplo de una página de abogados en La Coruña, de España. La página principal es la de arriba, que es anclaabogados.es. Ancla Abogados, Coruña, despacho con más de 25 años de experiencia. Ese es el título. Y abajo la metadescripción. Ancla Abogados Coruña es un despacho de abogados, más de 25 años, bla, bla, bla. Pero la página web de Abogado Laboralista en La Coruña es una página que tiene otro título, obviamente haciendo hincapié en abogado laboralista, y otra metadescripción en concreto, ¿no? Que te va a hablar de que Ancla Abogados Coruña cuenta con un departamento especializado en derecho laboral y bla, bla, bla. Entonces, siempre es importante esto. ¿Por qué? También porque cuando nosotros hacemos una búsqueda, un usuario realiza una búsqueda en Google, lo más probable es que Google no devuelva la home, es decir, la página principal, sino que devuelva alguna página interna del sitio que esté relacionada con esa búsqueda. Entonces, si nos devuelve una página interna, esa página interna tiene que estar bien optimizada tanto en su título como en su metadescripción y obviamente como en su URL, ¿no? Entonces es muy importante esto de que cada página sea bien específica de lo que queremos mostrar. ¿Cuáles son las herramientas de palabras claves? Bueno, acá les puse algunas, seguramente muchos las van a conocer. La que más se utiliza es la de Google, gratuita, que es Ads, antes llamada AdWords, y sobre todo en la parte del Keyword Planner o el planificador de palabras clave, que es desde donde ahí también se hacen los anuncios pagos. Pero nosotros podemos entrar ahí, ahora les voy a mostrar un pantallazo, y ver qué términos tienen más búsquedas mensuales que otro, y entonces saber qué tipo de palabras claves podemos ingresar en nuestro sitio. Una herramienta muy interesante y gratuita también, es gratuita en cierto modo porque si queremos más resultados nos va a decir que hay un coste, pero en general es casi gratuita, es Ubersuggest, que ahí tienen la dirección, que lo creó un estratega de marketing digital que se llama Neil Patel, y es muy interesante porque es muy completa por ser gratuita. Yo se las recomiendo bastante porque ahí también podemos ver cómo posiciona la competencia en Google, cómo posiciona nuestras palabras clave, etc. Y bueno, obviamente SEMrush también es una de las herramientas que tenemos para ver palabras claves. Pero, por ejemplo, les decía lo del Ads de Google. Acá hice, por ejemplo, un ejemplo. Yo puse ubicación en toda Argentina, azúcar impalpable, como palabra en concreto. Y ahí me respondió la herramienta cuánto es el promedio de búsquedas mensuales que tiene este término. Azúcar impalpable se busca entre 1000 y 10.000 veces en el mes, en Argentina, ¿no? Nosotros podemos acotar siempre con esta plataforma por ciudad
o por país, etcétera. En este caso lo hice para todo el país. Pero después nos tira también ideas para palabras clave relacionadas. Y ahí vemos, por ejemplo, no sé si lo llegan a ver, pero que azúcar impalpable casera tiene de 100 a 1000 búsquedas por mes. Azúcar impalpable usos tiene de 10 a 100. Y hacer azúcar impalpable tiene de 1000 a 10.000. Por lo tanto, teniendo un término en concreto, podemos ver cómo se está buscando más esa palabra en sus variaciones que otra. Es muy importante siempre cuando busquemos palabras clave, ir a esta herramienta que es gratuita y ver cuáles son las diferentes variantes que tienen más búsqueda que otras. Y también hay algo que tenemos que usar el sentido común. En una estrategia de contenido, como decía, siempre hay que ser original y no copiar. Y también podemos ver las palabras claves haciendo una búsqueda en Google en concreto. Yo puse cómo hacer un bizcochuelo y directamente Google ya te va tirando las opciones que es la que más estás buscando. Entonces, apenas pongo esa palabra clave, Google me devuelve en el buscador otras variantes de cómo hacer un bizcochuelo, o de chocolate, o en taza, marmolado, fácil, con harina común. Generalmente estos términos que nos devuelve primero son los que más está buscando el público. Entonces, si nosotros tenemos nuestras palabras claves y empezamos a incluirlas, a ver cómo la está buscando la gente, nos puede dar un listado interesante de cómo la gente está buscando más un término que otro. Así que es un trabajo también que es muy importante hacerlo a mano, porque el SEO, digamos, si bien tiene su parte técnica, como hemos visto, la mayor parte de las cosas son de sentido común y de cosas que podemos ver y vislumbrar nosotros mismos. Hay una herramienta interesante que es gratuita también, se llama Answer the Public. Answer the Public te da una facilidad que es parecida a lo que vimos recién. Si yo pongo un término, por ejemplo, delivery de sushi, que es el que elegí yo, nos pone cómo la está buscando la gente en diferentes maneras. Nos pone, por ejemplo, en el costado derecho, delivery de sushi en Capital Federal, en Rosario, en Avellaneda. Después nos pone cómo montar un delivery de sushi, cómo abrir delivery de sushi. Es decir, nos da muchas variantes que son las que más está buscando el público con referencia a una palabra clave determinada, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que palabra clave es un término, no es una sola palabra, ¿no? Es un término como azúcar impalpable o delivery de sushi. Esta herramienta me parece interesante para que la puedan también luego cotejar. Bien, tenemos que tener en cuenta que hoy hay algo que se llama el SEO semántico. ¿Qué significa el SEO semántico? Google mejoró toda su parte de resultados de búsqueda porque interpreta mucho más la intención que tienen los usuarios cuando consultan algo. Entonces, lo que quiere Google es comprender con mayor claridad lo que el usuario quiere y poder mostrar los resultados más acertados que satisfagan su demanda. Entonces, esto que les mostraba antes vuelvo para atrás, de Answer the Public, es importante porque nos muestra que si yo pongo un término, la gente está buscando cuándo, qué, cómo hacerlo, etc. Y también es porque la búsqueda por voz en el celular cada vez está teniendo mayor auge. Entonces empujó a Google y a los demás buscadores a entender ese lenguaje natural que utilizamos para buscar algo. Muchas veces nosotros cuando buscamos algo en Google estamos como hablándole, ¿no? No estamos poniendo una palabra clave. Entonces Google está interpretando mucho más estos términos que estamos utilizando en la actualidad, mucho más que antes. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos en el buscador ¿quién es el autor del Principito? Ya Google nos responde, ni siquiera pone páginas web que pregunten eso mismo. Entonces ya hay como una búsqueda de Google para satisfacer mucho más las preguntas de los usuarios. Y también, por ejemplo, si yo escribo Salamanca en Google, Google lo puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, tal vez estará pensando cómo es que yo quiero conocer la ubicación geográfica de Salamanca en España, o que quiero leer sobre la historia
o que quiero buscar un alojamiento, un hotel en Salamanca. Entonces ya una palabra suelta no sirve de nada. Por eso les digo que tenemos que buscar variantes de estas palabras y tratar de ver cómo el público la está buscando, porque van a ser más fácil de interpretar por Google. Entonces, todo lo que yo sea palabras claves en mi web, que las pongamos poner en forma natural, es el SEO semántico, es salir de esto de incluir palabra clave 2 o 3 veces por página, porque ya no tiene mucho sentido. Entonces, tiene sentido darle al usuario lo que está buscando. Entonces, si yo pongo, les estoy dando el ejemplo anterior de Salamanca como ciudad o como que quiero leer la historia, buscar un alojamiento, son 3 cosas muy diferentes y nosotros podemos decirle a Google en nuestras páginas algo en concreto para que después le muestre al usuario si nuestra página sirve como un resultado de un atlas, una enciclopedia, o somos un operador hotelero, ¿no? Entonces, básicamente, el SEO semántico es comprender con sentido común y en forma fácil cómo está buscando la gente diferentes términos. No es más que eso y es bueno también tenerlo en cuenta para salir de este lado, digamos, automatizado de las palabras clave, porque muchas veces se piensa que la palabra, vamos a buscar una palabra clave, no sé, cualquiera, ¿no? No se me ocurre un ejemplo en concreto. Marketing de contenidos. Marketing de contenidos en sí no quiere decir nada. La gente está buscando o cómo hacer marketing de contenidos, dónde estudiar marketing de contenidos, qué significa marketing de contenidos, etcétera. Entonces, ya la palabra clave en concreto tiene que tener una idea, digamos, básica de para qué sirve y qué está buscando la gente. Bien, y acá vamos al cuarto punto, que es el del off-page, que obviamente es todo lo que vamos a hacer nosotros para dar a conocer la página por fuera, es decir, la promoción. Entonces, la promoción obviamente se puede hacer desde diferentes lugares, desde redes sociales, que sirven mucho para derivar tráfico a la web, llevar gente a la web, y como decíamos al principio, incrementar las visitas, ya que Google una de las cosas que quiere para posicionar una página es que la página tenga visitas, ¿no? Entonces es importante también siempre hacer alguna acción en redes para llevar tráfico a la web. Publicidad paga es otra. Hacer publicidad paga podemos hacer en SEM, que es la publicidad paga en Google, con AdWords anteriormente, Ads ahora, o publicidad nativa. Nativa significa que es una especie de artículo que es una mediación entre artículo de contenido y artículo promocional. Es decir, podemos ir a un medio digital, a un portal o a una web que trata sobre algo que nos interese y decirle, bueno, ¿cuánto nos cuesta un artículo que hable sobre esto en concreto, bien hecho y que al final se incluya que nosotros lo hacemos, ¿no? Por eso les digo, es una variación entre lo que es contenido y publicidad o promoción. Y es una buena herramienta porque hoy Google en sus resultados privilegia mucho lo que es artículos didácticos, útiles, largos sobre todo, etcétera. Esto puede ser una buena forma de lo que es publicidad paga también. Perdón. Sí. ¿Sería como una marketing de contenido? Sí, lo que pasa es que, como te digo, es una especie, a ver, te voy a decir un ejemplo en concreto. Yo entro en una página que me dice la nueva herramienta para monitorizar y lo primero que me hace es decir todos los beneficios que tiene una herramienta para monitorizar determinadas cosas y al final me pone, esta herramienta la tiene tal empresa y está disponible gratis para bajar acá, digamos. Es como una especie de, ya te digo, una variante entre el contenido y la promoción, ¿no? Se llamaba antes patrocinado. Sí, un artículo patrocinado, etcétera. Básicamente lo que es publicidad nativa se refiere a eso. Gracias. No, de nada. Y les decía, link building es importante para construir enlaces. Y entonces mucha gente muchas dice, necesito enlaces o necesito que otras páginas me enlacen para
porque Google también se fija en cuántas páginas nos mencionan a nosotros para mostrarnos mejor en sus resultados. Pero acá hay una estrategia que o se lo damos a una empresa, a una agencia, que se dedique en concreto a hacer eso, o empezamos nosotros a utilizar el email para escribirle a las páginas que queremos que nos enlacen. Es decir, somos esta página, tenemos tal cosa, nos gustaría que nos enlacen porque vemos que tenemos un contenido similar o referencial, etcétera. Y, digamos, es una construcción bastante manual. Y el email hoy también es una herramienta muy, muy poderosa en el 1 a 1, ¿no? Podemos, digamos, salir de ser una web robotizada para presentarnos como personas y decir, manejo esta web, tengo esta página, me gustaría ver la posibilidad de hacer enlaces. Bueno, está dentro de la estrategia de marketing digital. Enlaces, ¿qué quiere decir? Como decía, que la gente te mencione y te linkee. Cuando tu contenido es útil para el usuario, lo va a recomendar sin pedirle nada a cambio, pero tiene que ser útil. Si el usuario no considera que es útil el contenido de tu página, no te lo va a recomendar. Entonces, la mejor estrategia del link building es hacer contenido útil para que el usuario lo recomiende por sí mismo y utilizar el email para escribirle a diferentes páginas que nosotros queremos que nos enlace. No hay otra fórmula mágica para hacer esto. Es la única manera de empezar a construir enlaces que otro sitio nos mencione. Bien, no quería dejar pasar algo importante, que es el SEO local, que quiere decir hacer que los usuarios te encuentren en una determinada ubicación geográfica. Y acá tenemos, en general, dos opciones. Una es incluir la palabra clave por la que se quiere posicionar, más tu ciudad o tu zona, dentro de las keywords o palabras claves a las que estamos atacando. Y otra, obviamente, es el Google My Business, que es la herramienta también gratuita que nos da Google para que nosotros, digamos, es un formulario donde describimos el sitio. Generalmente estoy hablando de negocios que tienen un negocio físico, ¿no? A la calle. Esto no sería tan importante o no tendría mucho sentido si no tenemos un negocio físico. Pero si lo tenemos, es importante esto. Porque hoy, cuando hacemos búsquedas geográficas, lo primero que nos devuelve Google son, les muestro un ejemplo, lo que es Google My Business. Yo puse ferreterías en Lanús y lo primero que me puso fue el mapa de Lanús y las diferentes ferreterías que obviamente incluyeron su contenido en Google My Business, ¿no? Y acá también es importante porque no es necesario tener una página web para aparecer en Google My Business. Sí tenemos que tener, como decía, un negocio físico y una dirección que sea real para que enviar fotos, etcétera, para que luego Google en aproximadamente un mes nos dé el OK y nos incluya en este directorio. Pero como les decía, si hacemos SEO local, no olvidemos estas dos cosas. Incluir la palabra clave más la ciudad y someter el sitio al Google My Business, que da hoy muy buenos resultados en las búsquedas, ya les digo, con ubicación o localización geográfica en concreto. Un blog. Estamos viendo que seguramente los que están en el marketing digital vieron que los blogs tuvieron una época de auge y hoy no son tan populares en desmedro de redes sociales, etcétera. Pero en realidad no tiene nada que ver, porque el blog lo que nosotros queremos hacer es tener un objetivo. A ver, si nosotros queremos hacer un blog dentro de nuestra página, primero vamos a tener que pensar que lo tiene que escribir alguien que escriba muy bien y que tenga cierta creatividad para pensar en artículos que no hizo la competencia, ¿no? Lo que decía, la creatividad hoy es primordial a la hora de posicionar. Entonces, si yo no tengo un blog, hacer una lista de objetivos y luego evaluar si un blog sería una herramienta satisfactoria para alcanzar esos objetivos. Si la respuesta es sí, como les pongo,
ahora les voy a poner por qué hacerla, pero ¿cuál es el sentido de un blog? Sigue siendo un medio y no un fin, en realidad. Y es un medio para, entre otras cosas, desarrollar tu presencia en la web, generar más tráfico al sitio, compartir tu experiencia o tu expertise, mostrar cuál es tu servicio, crear un espacio de discusión con tus clientes, establecer un tono para tu marca, un lenguaje de texto audiovisual, crear un gancho para darte a conocer en las redes sociales. Bueno, para mí un blog hoy es muy importante en la estrategia de posicionamiento. Google lo que hoy quiere es contenido útil, ya les digo, y si lo hacemos es mucho más probable que nos posicione en una determinada temática a que no lo tengamos. Por ejemplo, si la respuesta es sí, lo que tenemos que hacer es definir una estrategia editorial en énfasis con tu objetivo. Es decir, ¿cuántos artículos queremos hacer por mes? Acá no es necesario la cantidad, sino la calidad. Podemos hacer 2 artículos muy buenos por mes y está perfecto, o hasta 1, pero tiene que ser algo muy interesante y muy bien hecho. Siempre encontrar nuevas ideas de temas que al target que uno apunta le interese, obviamente incluyendo palabras clave objetivo que queremos alcanzar. Y también es importante crear un calendario editorial, es decir, lo que le decía, bueno, este mes vamos a hacer un artículo o 2 sobre esto, el mes que viene vamos a hablar sobre esto. Siempre es bueno organizarse para después no decir, no tengo nada que escribir, que a alguien se le ocurra algo. No es así. Tiene que estar bastante bien organizado este tema del blog. Y hay que tener en cuenta que hoy Google quiere un contenido largo y si es posible no solo de texto, que incluya infografías, que incluya video, todo lo que podamos, los recursos que podamos tener a nuestro alcance. Hoy 2000 palabras es más o menos el ideal que Google quiere. Obviamente 2000 palabras es extenso, lo sabemos, pero si hay un contenido que lo amerita, perfecto. No es primordial tampoco. Obviamente puede ser más chico, más corto. Pero quiero decir, se está privilegiando mucho este contenido extenso, didáctico, útil, es decir, que sirva de guía para un usuario para que pueda realizar tal cosa. Y obviamente después de dedicar la misma energía a la creatividad y a la realización como a la difusión del contenido, ¿no? Acá es primordial porque difundir el contenido es algo que nos va a dar mucho mayor visibilización. Bien. ¿Puedo consultar algo? ¿Puedo preguntar algo? Sí, ¿quién preguntó? Vamos a hacer una cosa. Yo ya cierro y ahora abrimos para bueno, listo, está bien, síganme. Quiero cerrar con esto justamente. El posicionamiento, el SEO, no es algo mágico, como decía al principio, ni se logra de un día para otro. Se logra con actualización constante de contenidos, mejoras técnicas y, muy importante, la paciencia y la voluntad. Ya les digo, no vamos por crear un sitio nuevo, el mejor sitio no va a posicionarse en un mes. Entonces, seamos realistas en esto. Si queremos resultados rápidos, vamos a tener que hacer publicidad paga y que alguien sea un experto en publicidad paga o en ads o en AdWords, porque también hay muchos mercados muy competitivos. Entonces, si vemos mercados como los hoteleros o viajes, etcétera, la mayoría de los resultados son publicidades pagas al principio y luego muy pocas orgánicas porque está lleno de pago. Y entonces también, aunque le paguemos, es probable que la publicidad aparezca en la tercera página. Entonces, si se van a dedicar a hacer ads, es decir, publicidad paga, que sea un experto en el tema y que no sea cualquiera porque es algo mucho más complicado de lograr buenos resultados y aparte estamos pagando. Entonces, estamos pagando, tratemos de que esos resultados sirvan. Entonces, ya les digo, actualización constante, ver todo lo que tenga que ver con optimización, mejoras, todo lo que sea contenido es muy importante y paciencia y voluntad, obviamente. Así que bueno, muchas gracias. Este es mi mail, actingcom@gmail.com, por si alguno desea escribirme, si tiene alguna consulta, etcétera. Yo mañana les voy a estar enviando la presentación esta en PowerPoint,
así que ahí van a tener ya mi contacto para poder establecer una comunicación. Así que les agradezco mucho que hayan participado en esta charla, en este webinar. Creo que Alberto quería hacer alguna consulta y después le robo 2 minutitos más para mostrarle MarketGo, que es una de las herramientas SEO que nosotros comercializamos y que para dar el puntapié inicial al SEO es bien didáctica. Sí, ¿quién quería preguntar algo? Sí, no, mi pregunta era por el tema de la cantidad de palabras que decías. 2000 palabras, ¿no es mucho? Va, no sé, yo tengo entendido que el tema de la lectura en Internet no es, en las páginas web suele ser, más en la parte de lo que es noticias, suele ser algo que no debe ser largo, generalmente. En esto por un tema de que es un blog, no una página de noticias, ¿no? Seguro, depende a lo que quieras apuntar. A ver, el contenido efímero no es algo que Google posicione. Entonces, el contenido, ya te digo, cuando es largo tiene que ser útil, didáctico y que la gente, es como si estás leyendo un manual. Vas a querer, digamos, seguir leyendo el manual porque te va a interesar aprender ciertas cosas. Bueno, el contenido largo básicamente es más, apunta a un contenido mucho más didáctico y para que la gente aprenda o pueda aprender a realizar tal cosa. No, si te fijas, no es largo, pero claro, hay que hacerlo, ¿no? Sí, no, está bien, yo porque pero manejo un preferible un carácter contenido. de trabajo, por eso Claro. me parecía muy largo. Pero bueno, está bien, gracias por la acotación. No, de nada. Lo que te decía, quería acotar esto, como decía antes, es preferible un artículo muy bien hecho por mes que 5 al mes, más o menos. O sea, calidad y no cantidad sería la premisa en este caso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando hablaste del contenido del blog, bueno, dijiste que tenía que ser extenso, didáctico, útil, y después dijiste que hay que darle difusión. ¿Cómo se hace la difusión del blog? Por todas las herramientas que vos tengas a tu disposición, ya te digo. ¿Con un ads? No, puede ser herramientas de email marketing, en redes sociales, toda la estrategia que vos... tengan en cuenta que una página web y un blog forman parte de una estrategia general de marketing digital, ¿no? Entonces, no podemos tener la web separada por un lado, las redes, son todas cosas que están unidas. La gente te va a encontrar o en redes, o te va a encontrar porque se suscribió, o te va a encontrar en Google, etcétera. Entonces, por todos lados hay que mover, como se dice, el contenido y tratar de que a la gente le llegue por los diferentes canales que tenemos. No hay otra. Después sí puedes hacer publicidad paga, pero quiero decir, es importante la difusión por todos los canales que interrumpa. Yo estoy incorporando ahora un blog a la página. Sí. Entonces, por ejemplo, si termino algún artículo, lo subiría a Instagram, ¿a eso te referís? ¿O también a Facebook? Obviamente, sí, a redes sociales. Instagram tiene la desventaja que si no tenés, si tenés menos de 10.000 seguidores, no te deja poner el link. O sea, te deja poner el link, pero no te lo enlaza. Lo podés poner en la biografía, en el perfil, eso sí. Pero sí, todas las redes posibles que quieras. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Bien, en un momento comentaste que la antigüedad de una página web es tenida en cuenta para valorar el posicionamiento de Google. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene en cuenta Google para evaluar la antigüedad? ¿La IP, el cambio de IP, el nombre del servidor o qué parámetros tiene en cuenta para decir esta página es tanto de antigua? No, lo que Google se fija es en general en todo. O sea, sabe cuando una página tiene determinada cantidad de años porque hay URLs o direcciones que ya se han posicionado. Entonces está todo enmarcado en los robots. Por eso siempre es muy importante tener bien optimizado lo que decía el robots.txt y el sitemap, que es lo que ayuda a Google a saber si vos subiste un contenido nuevo y lo tiene que mostrar, digamos. Por eso la parte técnica también va de la mano, es importante tenerlo. Es decir, un cambio de servidor de hosting no significaría perder la antigüedad. No, al menos que cambies el dominio y el contenido. El hosting no, si vos tenés la misma página, no importa que cambie de hosting. Ok, gracias. De nada.
Acá hay algunas preguntas por chat. Bueno, si te parece, repasalas y pasamos después a ver lo que es MarketGo. Bien. Esto corre para las entradas en una web de noticias. No sé quién preguntó, pero no sé qué es lo que corre. Pero una web de noticias seguramente va a ser una web. Lo preguntaba Pablo Torres y no sé de qué estaba hablando en ese momento. Ahí, ¿cómo andas, Alexis? Ahí justo se te cortó cuando estaba respondiendo. La consulta iba, la estructura de la web de noticias y en relación a la cantidad de palabras, 2000 palabras, digo, la dinámica que tiene de las entradas, de pocas palabras, de noticias rápidas, de muchas entradas en el día, ¿cómo juega eso de las 2000 palabras y funcionamiento en Google? No, en una web de noticias es diferente seguramente y lo que Google tiene en cuenta mucho es, digamos, como decíamos, la autoridad y la relevancia de una web, ¿no? Si vos tenés la misma, por ejemplo, tenés una web de noticias y sos de un pueblo del interior, Google seguramente te va a mostrar la misma noticia de Infobae y no de tu portal. Entonces juega mucho el tema esto de la relevancia de una página y obviamente en las webs de noticias tenemos una competencia grande a nivel nacional, ¿no? Por eso siempre una web de noticias tiene que siempre en estos casos apuntar mucho más a lo local o a lo zonal que a lo nacional. Porque si bien hay alguna información nacional que te debes tener, la gente en general se va a fijar en páginas de medios de comunicación grandes, ¿no? Muchas gracias. ¿Podría hacer una pregunta? Sí. ¿Hola? Sí, adelante. Sí, ¿qué tal, Alexis? Quería preguntarte con respecto a las URL, ¿qué palabras deberíamos escribir para que Google las pueda encontrar fácilmente? Por ejemplo, ¿nos conviene escribir palabras en varios idiomas, mucha cantidad de palabras o pocas, específicamente para los slogs, se llaman, no sé, de las páginas? No, pero ahí depende si es una URL de una página o si es la URL de un artículo. Generalmente la URL tiene que concretamente definir de lo que va la página, ¿no? Te hago un ejemplo tonto. Si vamos a la página planes de pago, la URL debe ser planes de pago, o sea, no hay mucho más. Pero en la URL siempre hay que evitar las preposiciones, esto de a, de, con, son, como se dice, stop words, que no, Google no las toma, o sea que hay que evitar ese tipo de palabras y evitar también el guión bajo, porque muchas veces he visto URLs con guión bajo y no guión medio, y el guión bajo Google lo toma como una palabra entera, entonces no lo reconoce. Aquel que tenga URLs con guión bajo, cámbiela, modifíquela a guión medio, porque si no, no la va a reconocer el buscador. Ok, gracias. Hola Alexis, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Hay una herramienta de Google que se llama PageSpeed, que te muestra tipo todos los parámetros de la página a mejorar, digamos. ¿Existe alguna herramienta que agarre todos esos parámetros y los optimice sin necesidad de entrar uno por uno e ir cambiándolos manualmente? Mirá, no estoy seguro, creo que no. Es algo que hay que hacer, hay que meterle mano una persona. Porque en el page, ahí en el PageSpeed te dice cuán rápida es la página y los posibles factores y cómo mejorarlos. Pero eso ya es muy técnico y no creo que haya una herramienta que te los mejore automáticamente. No lo sé. Si es una herramienta debe ser paga y cara, pero me parece que tenés que ser algo que meter mano humana. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias. De nada, acá hay otra pregunta que me dicen, ¿qué significa un término en Google Ads? ¿Tiene baja o alta competitividad? Eso es para cuando se hacen Google Ads, obviamente, publicidades pagas. Baja o alta competitividad quiere decir que alta competitividad
te va a ser más complicado aparecer primero en las publicidades pagas. Por lo tanto, va a haber que buscar variantes a ese término o poner más plata. Pero ya te digo, Paula, que lo haga un experto. Esto es un área donde no lo puede hacer alguien que se dedica a otra. O sea, yo conozco gente que se dedica solamente a esto, o agencias, etcétera. Si vas a pagar, dáselo a ellos porque es la única manera de tener mejores resultados, sobre todo en campos muy competitivos. Hay apps en celulares de Android que te dejan poner el link en Instagram. Bueno, no lo sabía. Eso es una buena... Si querés pasar cuál es la app, es interesante saberlo. Angus Rayola. Bueno, Esteban, escrito no veo nada más, algo que se me haya pasado. Bueno, les tomo 5 minutitos más y les comento un poquito sobre la herramienta MarketGo, que es una herramienta que comercializamos nosotros. Bueno, ¿la están viendo en pantalla? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, esta es una herramienta de analítica SEO, un poco como las que estuvo presentando Alexis en su exposición. Lo que es muy recomendable y elemental prácticamente para dar los primeros pasos a un SEO profesional, digamos. La herramienta está dividida en una pantalla de inicio donde básicamente lo que nos presenta es el resumen de la analítica que se hizo sobre el sitio web que se cargó y se nos asigna una puntuación. Esa puntuación está en relación un poco a lo que fue analizando del sitio web en cuanto a contenidos, velocidad y todas las cuestiones que Alexis fue disgregando un poco en su charla. A partir de esa puntuación que se genera, como te dije, a partir de la lectura del sitio web, lo que va presentando en esta pantalla de resumen es un poco dónde hay que poner el foco. Por ejemplo, vamos a ver que el progreso de avance en lo que es el SEO te lo va a separar en lo que es la auditoría del sitio, la optimización de páginas y el aumento de la popularidad o lo que hablaba Alexis del link building. Después hace un análisis del tráfico en función de la información que tiene de los buscadores, información de Alexa, que es un directorio, y también se puede integrar con Google Analytics, que va a enriquecer un poco esta estimación de tráfico que va a mostrar la aplicación. Después te va a mostrar si está indexada en Google, en Bing y en Yahoo, que son los principales buscadores, y va a hacer una tabla de posicionamiento de las palabras claves que vos hayas definido en la auditoría a realizar. O sea, esta es la página de resumen de la auditoría que se hace sobre el sitio y está apoyada en estas otras variantes del análisis, que es la auditoría del sitio en sí misma, que es información que estaba resumida en el inicio, acá está disgregada. Esa disgregación está en distintas temáticas donde nos va a decir qué estamos haciendo bien, qué necesitamos revisar del sitio y qué cosas hay una sugerencia para o agregar o para cambiar o para optimizar. Eso lo hace con distintas opciones y alternativas que va tomando de la página. Ya, pasa por lo que es usabilidad móvil, lo que es la usabilidad desde un dispositivo fijo, etc. Después, en la optimización, lo que va a hacer es levantar cada una de las URLs que tiene tu sitio web, a la cual vos le vas a definir una palabra clave objetivo, una frase o una palabra, y a partir de esa palabra, el MarketGo lo que te va a decir es, bueno, para esa palabra tu sitio está optimizado en este porcentaje. Y cuando haces clic, te va a decir todos los cambios que deberías hacer vos dentro de esa URL para realmente posicionar esa URL que vos estás mirando a la palabra clave que vos hayas definido. Son cambios, obviamente, que pasan por errores. En este caso estamos viendo que hay errores que no tienen un título H1, no están incluidas en la metadescripción, en el ejemplo que estamos viendo. Te va a decir que estás haciendo bien y te va a decir también qué cosa deberías tener en cuenta.
todo lo que tiene que ver con el análisis de popularidad lo hace en esta solapa y tiene que ver justamente con lo que Alexis llama link building. ¿Cuántos sitios web, cuántas páginas acceden a tu sitio web? Obviamente que cuando vos tenés el acceso a tu sitio web de una página mucho más importante para Google, con mucho tráfico, te va a sumar mucho más a favor que una página desconocida o una página que no tenga ningún tipo de relevancia para lo que es la búsqueda en general. Y bueno, y después finalmente tiene una solapa de ajustes que en definitiva acá vamos definiendo un poquito el sitio web, las comunicaciones que queremos, podemos añadir la competencia, páginas de la competencia, entonces lo que nos va a hacer es ir comparando nuestra página con la de la competencia, a ver quién está mejor trabajando el SEO y en qué posiciona mejor tu competidor o lo que fuere. Es un software en la nube, simple, intuitivo, fácil de usar, no tiene un costo muy alto, se comercializan dos planes diferentes, que es el Lite y el Pro. El Lite, que es el que acabamos de ver, hoy en día tiene un precio de lista de 1.200 pesos por mes, y lo que te va haciendo es una sugerencia de todos los cambios que tenés que ir haciendo. El Pro lo que tiene es que te va armando un plan mucho más avanzado, en relación a qué cambios tenés que ir haciendo, cuándo tenés que ir haciendo, y te va armando todo un plan a mediano plazo y largo plazo, como decía Alexis, que hay que tratar el SEO, y es mucho más específico. Pero, digamos, como herramienta de inicio para empezar a encarar un marketing relativamente profesional, está bastante bueno. No sé si tienen alguna duda puntual. Alexis, ¿algo más que comentar? No, hay preguntas si es multidominio esta plataforma. No, esta plataforma es para un solo dominio. ¿Y costo de la Pro? Preguntan. Hola. Ahí acabo de ver, se me había cortado un poquito. El costo de la Pro es de 2.000 pesos mensuales. De todos modos, mañana seguramente también les vaya a dar la presencia, le vamos a... verla y analizarla. Sí, se te estaba cortando un poquito el audio. No, lo último que quería decir es que es eso, que para hacer SEO, obviamente, digamos, tenemos que tener una visión global del tema, como decíamos, alguien que entienda lo que hay que hacer, algunas herramientas que te lo digan, un programador que lo ponga en práctica y luego el contenido, ¿no? Digamos, me parece que es un trabajo multi, ¿cómo te diría? De varias profesiones o varias especializaciones a la vez. Es muy poco factible que una sola persona pueda hacer SEO en concreto, porque hay cosas que se le escapan generalmente. Bueno, ahí veo una preguntita más, se me cortó, no sé si me escuchan bien ahora, que preguntan si el sitio tiene que estar en Nuthost. No necesariamente tiene que estar en Nuthost, obviamente lo que voy a recomendar, no voy a decir que no, pero no es necesario que esté en Nuthost. Bueno, creo que... Bueno, si no quedan consultas, hago una última acotación que lo que te permite es ir marcando resúmenes mensuales con digamos, lo que hay que trabajar, que es un poco la pantalla que les estoy mostrando ahora. Es básicamente un informe en PDF con todo el resumen de lo que está en la nube, pero además, dentro de lo que es evaluación del sitio, te va presentando qué es lo que necesitas y te va sugiriendo en forma escrita cuáles son los cambios que tenés que ir realizando. O sea, esto básicamente es para compartir el informe con alguien que lo necesite y no necesariamente darle el acceso a la plataforma. Bueno, muchas gracias por haber asistido. Espero que les haya sido útil y bueno, ya mañana les voy a estar... Sí. Sí, la voy a enviar. Me pasaron los mails de todos
registrados, así que yo mañana les voy a estar enviando la presentación en PDF, así la tienen en su mail. Bueno, muchas gracias por venir y éxitos con esos emprendimientos y esta introducción al SEO. Muchas gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches.